actividad y renunciar a otra. Al hacer una actividad, uno está renunciando a hacer actividades alternativas y está renunciando, obviamente, a obtener ingresos por esas actividades que podría estar haciendo. Eso genera lo que se conoce como costos de oportunidad. En este caso, en la planificación a largo plazo, se va a modificar la infraestructura, a diferencia de la planificación anterior que vimos que no se podía alterar, y la infraestructura es la necesaria para llevar a cabo el plan óptimo. Es necesario planificar el cambio a partir de un plan transicional. Ahora, cuando hablamos de planeamiento, puede abarcar a toda la empresa, es decir, a la empresa en su conjunto, o a un aspecto en particular de la misma. Cuando hablamos de planificación de la empresa en su conjunta, se llama planificación global y se va a definir la integración y la estructura. Ahora, cuando hablamos de un aspecto en particular o específico de la empresa, hacemos referencia a la planificación parcial que define la intensidad de la misma. En la planificación parcial, entonces, se va a planificar parte de la empresa, una actividad en particular, por ejemplo, sin afectar al resto de la empresa. Esto es en un marco de integración o infraestructura dada. La herramienta de análisis son los presupuestos parciales que luego estudiaremos. Se van a identificar los costos e ingresos directos. Ejemplos de este tipo de planificación son, por ejemplo, cuando uno tiene que decidir entre fertilizar o no, por ejemplo, si tenemos que fertilizar un cultivo o no, cosechar un cultivo o no, pastorear o no, o hacer determinadas inversiones. El otro tipo de planificación es la global, que planifica a la empresa en su conjunto, es decir, a la integración de esta y la infraestructura. Y los métodos que veremos son, los métodos de análisis son los de presupuestos totales, la simulación, la planificación programada y la programación lineal. Algunos de los usos que se le da a este tipo de planificación es para elaborar planes de corto plazo, elaborar planes de largo plazo y lo que se conocen como planes transicionales. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para poder planificar? Básicamente, tiene que existir un objetivo, tiene que haber también insumos o recursos disponibles en cantidades limitadas, deben existir diferentes alternativas y debe ser posible medir los resultados. Acá vemos un ejemplo de planeamiento. En este caso, el objetivo de este planeamiento era maximizar el margen total de una determinada empresa. Luego veremos de qué manera se calculan los márgenes en una empresa, pero para que se entienda la parte del planeamiento, de qué manera se hizo. En este caso se trata de una empresa que contaba con 300 hectáreas de tierra y un capital de 75.000 pesos. Bueno, los valores tal vez estén un poco desactualizados, pero la idea es que se entienda de qué manera se efectuó el planeamiento. En este caso hay dos alternativas que vamos a analizar, esta y esta que aparece acá, y veremos de qué manera se obtienen los márgenes estos que están acá. La primera alternativa es hacer soja de primera, trigo y alquilar una fracción del campo. En el plan que se hizo, se consideró que se iban a hacer 125 hectáreas de soja de primera de las 300 totales que había. No se va a cultivar trigo, no se va a hacer ninguna hectárea, y el resto de las hectáreas, es decir, 175 hectáreas, se van a estar alquilando. Los márgenes que nos está dando hacer soja al valor de cotización de soja en esa época, descontándole
afectándolo de los gastos, y lo que valía alquilar el campo, en este caso por la cantidad de hectáreas, la suma de estos dos márgenes nos va a estar dando un total de 113.750 pesos. Es decir, que ese sería el margen que nos estaría arrojando llevar adelante este plan que contempla hacer soja de primera, 125 hectáreas, y alquilar el resto de las hectáreas del campo. La otra alternativa que se había estudiado es no hacer soja y cultivar la totalidad de las hectáreas de trigo y no alquilar nada del campo. En este caso, el margen total que nos arroja es este, es decir, que si el objetivo es maximizar el margen total, el plan adecuado sería este que se ve en esta situación. Ahora, si nosotros contempláramos aspectos desde el punto de vista de la sustentabilidad, tal vez no convenga hacer solamente trigo para no deteriorar mucho el campo. Lo que conviene, y generalmente lo que sucede, es que las empresas están diversificadas y hacen varias actividades a la vez. ¿Por qué se hace necesario planificar? Porque sienta los fundamentos para la selección de alternativas de manera racional, como estuvimos viendo, permite que